Querida Ivette, querido Álvaro, en las claves de la historia queremos entender lo que pasó ayer. Y usted dirá, pero si pasó ayer ya no es noticia. No, porque siguen las declaraciones en torno al caso del momento, señor director. Esta es la portada, mire. Profesor rociado con benzina en Internado Nacional Barros Arana. Cataldo dice que no es la primera vez y pide respetar la vida. Esto porque continúan los coletazos tras un ataque no solamente violento, sino que yo me atrevería a decir que incluso cobarde en contra de un trabajador del INBA que estaba haciendo su pega a la hora en que todo ocurre. Lo de ahora son las claves de la historia. Y lo que queremos entender es cómo ocurren los hechos, una completa cronología con hora de lo que pasó ayer en el INBA, para entender cuáles son los factores que hoy día configuran uno de los hechos más violentos que han ocurrido en este emblemático establecimiento del que seguramente todos nos estamos preguntando si volverá en algún momento a la gloria o al orden que tuvo ya hace bastantes años. Ayer fue consenso en el debate que esto era inaceptable. Todo el mundo está de acuerdo. Esto era un delito. Imaginemos lo terrible o grave que pudo haber sido si no solamente lo hubieran rociado con benzina. Claro. O sea, si se hubiera prendido fuego, con o sin intención, pasando por el lado de una barricada, las posibilidades eran muchísimas. Esta es la primera clave de la historia. El inicio de las clases, como usted muy bien debe saberlo, es a las 8 de la mañana. Ahí comienza nuestra cronología de hoy. El desorden no se había empezado. Nos trasladamos a Santo Domingo 2535, que es donde está instalado el Internado Nacional Barros Arana. Y un par de bloques más tarde, se habla de 2 horas pedagógicas, ustedes saben que son de 45 minutos, al menos así lo eran en mi tiempo, se da inicio al primer recreo de la jornada, una instancia característica en donde los estudiantes a esa hora van al kiosco, compran, descansan, se desconectan de las actividades educativas, un receso habitual que ocurre más o menos a esa hora, les decía yo, 2 bloques después. El tema es que cuando ocurre esta situación, tan solo unos minutos antes del inicio del primer recreo de la jornada, hay un grupito de estudiantes que se sale del aula de clases y se aleja a un sector que hasta este momento no está confirmado, pero se va de las clases. Y cuando llega el momento de retomar, tras el fin del recreo, este grupito no se reintegra a las aulas, sino más bien empieza a protagonizar escenas de violencia, sin certeza hasta este momento de que hubiera alguien ajeno a la comunidad educativa. Comienzan los disturbios en el frontis, en las rejas perimetrales del INBA. La cosa se empieza a desordenar, carabineros se apostan justo en el exterior del establecimiento y se provoca una situación que ya hemos visto en varias oportunidades en la que estudiantes, o no estudiantes, pero que están dentro del establecimiento, se enfrentan a la fuerza de orden público, comienza el lanzamiento de piedras, de objetos contundentes, en los casos más graves, incluso bombas Molotov. Y esta no fue la excepción, porque fíjese que la investigación dice que se registra el lanzamiento de, escuche muy bien, 20 bombas Molotov desde el interior del establecimiento hacia la vía pública. Hay unas imágenes que se mostraron ayer donde se veía claramente cómo se estaban lanzando las bombas. Sí, sí. Y eso está en la carpeta, o sea, ya es un hecho de la causa, está grabado y lo que estamos viendo en pantalla son imágenes que han ocurrido, escuche muy bien, a lo largo de la historia del Internado Nacional Barros Arana. Es decir, lo que vimos y lo que dijo el ministro Cataldo hoy día no es tan nuevo, o sea, esto ya ha ocurrido antes y es tremendamente grave. Pero resulta importante entender que además hay un involucrado que fue detenido. Mira esas imágenes. Absolutamente. Eso es precisamente lo que pasa ayer durante la jornada, en donde evidentemente se ve que están lanzando piedras, objetos contundentes. Pero ahí esas eran bombas porque de hecho caían y se encendían. Así es. Son 20, yo se los decía, que son lanzadas desde el interior del establecimiento hacia la vía pública, lo que pone en riesgo, primero, a los mismos manifestantes. Claro. Segundo, a una persona que va pasando, ya sea por la calle Santo Domingo, por la calle Matucana, y por supuesto que también a los efectivos policiales de carabineros que a esa hora estaban trabajando con el equipo antidisturbios y que por supuesto complican su trabajo a partir de que cada vez esta situación se hace más violenta. Son escenas que ya hemos visto en otras oportunidades y que por cierto nos llevan a lo que ocurre después. Aquí ya estamos hablando de unos minutos más tarde. Esta, señor director, es la segunda clave de la historia. Se desata
el caos. Hace un ratito les mencioné que todo parte a las 8 de la mañana. A estas alturas ya son las 9:30. 1 hora y media más tarde, 2 horas pedagógicas después, que es lo que se habla como estos bloques de 45 minutos, más o menos. Se provoca el recreo, termina el recreo y el caos se desata. A eso de las 9:30 de la mañana, un funcionario del establecimiento que se desempeña en el rol de docente y que además estaba a cargo de una especie de organización que hay dentro del colegio, que es denominado el encargado de seguridad. Es una persona que probablemente tiene que ponerse a trabajar cada vez que ocurren situaciones como estas, situaciones de riesgo. Sale del establecimiento, se encuentra con el grupo de estudiantes quienes lo rocían con un líquido acelerante. A esa hora no se sabía que era el líquido acelerante más allá del olor que puede emanar, qué sé yo, y posteriormente se confirmó que se trataba efectivamente de benzina, algo tremendamente peligroso, incluso si no hubiesen habido barricadas cerca. Pero además habían bombas molotov volando de aquí para allá, o más bien de un lado hacia el otro únicamente, y se empieza a generar una complicación muy grande. El shock de esta persona es tan imponente que lo único que atina a hacer es a correr hacia las rejas perimetrales del establecimiento, hacerle señas al personal de Carabineros y pedirle a ellos que por favor lo socorran en el medio de el equipo antidisturbios que estaba trabajando para controlar a los, comillas, manifestantes. Esta situación se empieza a complicar aún más, pero finalmente él consigue salir del establecimiento, Carabineros lo acoge y empiezan a trabajar para poder trasladarlo y abordar de la mejor manera, porque recordemos, en este momento él está absolutamente aterrado, en un estado de conmoción importante, probablemente como cualquiera de nosotros en ese escenario. Y eso es lo más complejo. Después de eso, a eso de las 10:45, ya estamos a media mañana, queda un poquito más de 1 hora y cuarto para terminar la mañana, los desórdenes empiezan a controlarse, lo que es aparentemente algo bueno, y se activa un procedimiento policial bien específico y que ocurre cada vez que una escena se convierte en un sitio del suceso. Y tanto el Laboratorio de Criminalística, la BOCAR, como el OS9 de Carabineros inician peritajes en el ahora sitio del suceso para levantar toda la información relativa a los hechos que ocurrieron tan solo minutos antes. Levantan toda la información, toman muestras, sellan fotográficamente en la zona y hacen todo lo necesario para establecer qué fue lo que ocurrió, porque, ojo, eventualmente podríamos estar hablando de aquí de un intento de homicidio. Claro, aquí estamos, son palabras mayores, ¿verdad? Sí. A estas alturas, el ambiente empieza a decantar un poquitito. Se relajan las cosas, pero lo que sí es que se corta el tránsito por la calle Matucana para seguir levantando evidencias, lo que provoca a esa hora algo que es bien habitual cada vez que hay desórdenes cerca del inbound, como un estancamiento vehicular importante, harto taco, bocinazo, el semáforo que no funciona, qué sé yo, algo que todos hemos reportado alguna vez cuando hay desórdenes en el inbound. Pero no es sino hasta las 12, mediodía, que se escucha la primera buena noticia del día, y es que la municipalidad confirma que el trabajador del INBA está en buen estado, fuera de riesgo vital, y aunque conmocionado, presta declaraciones ante la autoridad para relatar todos los hechos de los que fue víctima en los minutos anteriores. Es decir, 12 del día, la municipalidad dice, este señor está bien, afortunadamente, prestó declaración, pero está conmocionado. Shock. Sigamos recapitulando esta cronología, desde las 8 de la mañana, 10:30, 11:30 y después al mediodía esta noticia que yo recién les estoy entregando. Mati, ¿estas imágenes que están al fondo son de ahora o son imágenes de archivo? No, estas son de archivo, porque es importante... ¿Esta es actual? ¿Sí? Esa es la que te decía yo. Ya, no lo sé, me pillaron, la verdad no lo sé. No sé si está... Lo que está viendo en su pantalla es actual, ese video. La foto, la verdad es que lo desconozco, pero también es interesante y es lo que conversamos editorialmente de tener imágenes de otros episodios ocurridos en el INBA. En el fondo, a propósito de los dichos de Nicolás Cataldo. Es que ese es el punto, porque si te das cuenta, esa imagen, esta que al parecer es de archivo, pero podría ser una foto de ahora, porque está pasando lo mismo. Sí, claro. Es exactamente lo mismo. O sea, esto de la violencia al interior y las manifestaciones violentas al interior de liceos emblemáticos lleva mucho tiempo, no es de ahora.
Entonces ese es el tema. Cuando ayer en el debate se ponían de acuerdo o no los puntos de si que entre la fuerza pública, que no entre, etcétera, bueno, mira, las posiciones y el debate da para mucho. El punto es cuáles son las soluciones, porque finalmente acá ya está cada vez más violento y hay gente que también tiene ganas y tiene derecho a estudiar. Sí, y fíjate que es bueno que esbozas la palabra soluciones, porque nuestra siguiente clave de la historia, después de relativamente reconstruir la cronología de lo que pasó ayer en el Internado Nacional, es la siguiente clave de la historia. Violencia irracional es un concepto que utilizó el alcalde Mario Desbordes para referirse a los hechos ocurridos ayer en la Limba. No ha habido nadie de ningún sector político que haya salido a defender las manifestaciones ni el ataque contra el trabajador del establecimiento, pero lo cierto es que con el pasar de las horas, el alcalde se refiere a esta situación, ya se los decía yo, diciendo que se trata de violencia irracional, y también una declaración que no está muy alejada de un discurso que ya hemos visto últimamente, y es que dice que la autoridad no está dispuesta a perder la lucha en contra de este tipo de situaciones y que va a seguir no solo condenándola, sino que además persiguiendo hechos delictivos tan violentos como los que vimos ayer en este emblemático liceo de la región metropolitana, en este emblemático establecimiento con una historia tremenda y que hoy día se ve justamente empañado por hechos delictuales como los que les estamos comentando. Se van a presentar querellas seguramente, habló el ministro de Educación, la ministra vocera de Gobierno, el alcalde, Carabineros. Fue una jornada tremendamente noticiosa en el INBA. Sí, de hecho en el INBA, y lo recordaba el ministro de Educación también, ya había ocurrido ahí. Con el vicerrector de Convivencia. Sí, claro, que sí. Estábamos comentando que habían rociado también. Eso se refiere a Nicolás Cataldo, el ministro. Sí. Exactamente, y no nos acordábamos si era exactamente el mismo, y sí, efectivamente. Y hay otro episodio en el que le lanzan al rector una bomba que no alcanza a explotar. No alcanza. Que cae como así, como... El tema es que nuevamente es el interior del mismo Internado Nacional Barros de Arana. Claro. Entonces, ese es el punto, que, claro, hoy día se están tomando las medidas post-evento. El punto es... Y ahí es donde está la discordancia, es cuáles son las medidas. Porque ayer, por ejemplo, a nuestros debatientes que teníamos en el sector de la derecha decían, bueno, acá tienen que ingresar la fuerza pública, tienen que poner detectores de metal, o sea, una serie de medidas que nuestras panelistas desde el lado izquierdo decían, bueno, si bien es cierto, acá estamos muy de acuerdo que esto es un delito, pero el problema es más de fondo, es estructural, por lo tanto... no llegaban a un acuerdo de, bueno, finalmente, ok, muchos dime y direte, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Van Carabineros a entrar a estos liceos? ¿No van a entrar? ¿Van a estar afuera? ¿Van a hacer punto fijo? ¿Qué va a pasar con los, por ejemplo, alumnos que son menores de edad? ¿Van a responder los padres? O sea, cosas concretas, yo creo que mucho debate y poca solución concreta. Hay cifras bien importantes. El INBA tiene 2.000 vacantes total. El internado. Solamente hay 200. El liceo de aplicación, otro liceo emblemático también. Sí. Otro, claro. Está el 50% de la matrícula. Claro. Está el 50% de la matrícula. ¿Qué más demostraciones de eso? Hay que atinar. Claro, es la infra, es la historia que hay una misión, sí. y hay que atinar. Entonces es urgente. Esto tiene carácter es que si paralizan las clases, además a cada rato, es mejor tomar cursos online. Por supuesto. Y para muestra un botón, esas cifras dan cuenta precisamente del desprestigio de instituciones educacionales que han tenido prestigio a lo largo de toda su historia. Las familias prefieren ahorrarse eso y buscan otro... Por supuesto, y con este tipo de episodios que marcan la contingencia noticiosa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién está detrás de este ataque? Con el pasar de las horas se da a conocer de la existencia de un adolescente de 16 años que fue detenido y que, escuchen muy bien, es ex alumno del Internado Nacional Barros de Arana, que fue sorprendido dentro del establecimiento y aparentemente con una vinculación importante al hecho específico de rociar con líquido acelerante a este trabajador del INBA. Fue detenido, este proceso continúa, son situaciones que tienen que aclararse, porque además que él haya sido encontrado dentro del baño del establecimiento, justo en el contexto en el que ocurren estas cosas, no quiere decir necesariamente que sea el responsable, y será la investigación quien confirme esta situación con el avanzar de las semanas, de los meses, qué sé yo. Pero lo cierto es que se están haciendo cosas en este lugar para poder esclarecer quién
quién está detrás de este tipo de ¿Y en situaciones. estas manifestaciones cuáles son las peticiones de los alumnos en este caso, se sabe? No, yo la verdad no he leído en ninguna parte un petitorio. Porque yo lo único porque que además, veo es violencia, pero no veo ningún petitorio como específico. es que además si te fijas en esta en particular, no son más de 20 personas las que están como protagonizando estos incidentes violentos que dejan mucho más que desear, porque aunque tuvieran petitorios, sin lugar a dudas, no es la forma. Pero por último, para entender, ¿son petitorios sociales? ¿Se refieren a educacionales? Como te acabo de decir, yo no conozco los petitorios de este grupo en particular. No lo sé. En el no sé Carmela, cuáles por son. ejemplo, Carmela Carvajal, que también está en toma desde fines de julio, estaban reclamando que también hubo incidentes al interior del Carmela hoy día. Eso en la Avenida Italia, en la Comuna de Providencia. Sí. No en Santiago. Son 5 los establecimientos que están en esta situación, en la Así es. con toma. Y ahí se reclamaba, por ejemplo, por violencia que vendría de parte de los directivos del establecimiento. Claro, por eso te digo, pero ahí por lo menos hay un conocimiento. Es puntual. Exactamente, hay un conocimiento que se puede llegar a una mesa de negociación porque hay algo concreto que se está reclamando. El tema es que veo que en este caso, por ejemplo, el internado nacional, no hay nada específico. Entonces, ¿cómo te sientas a negociar? Es el abandono Exacto. histórico, ese es el... O sea, honestamente yo creo que aunque hubiera petitorio, tampoco es la forma. No, bajo ningún punto la Aunque forma. hubiera un petitorio correcto, específico, con dice. Y es muy grave lo que se está constatando. O sea, esta teoría de que este exalumno haya entrado específicamente para agredir y rociar con benzina a un inspector, porque ahí ya te habla de dolo, o sea, te habla de la intención de hacer un daño. Esto no es que fue al azar y simplemente, pucha, le llegó un balde con benzina. Sí, claro. Y lo es cierto grave. es que esta persona que fue atacada, porque esa es la palabra que hay que utilizar, está todavía muy en shock, muy complicado, pero pese a esa situación, declaró que no quiere dejar de trabajar en el Internado Nacional Barros Arana, que quiere seguir protegiendo la educación pública y que quiere seguir trabajando en este lugar del que ya lleva formando parte bastante tiempo. La pregunta, eso sí, es, claramente el INBA ya no es lo que en algún momento fue, pero esos días llegarán a volver en algún momento, las cosas se irán a aclarar, terminarán este tipo de situaciones y de sucesos. Lo cierto es que vamos a estar atentos a esa investigación para saber si esta persona de 16 años tiene o no que ver en esta situación y cuáles son los resultados que arrojan las diligencias dentro de los próximos días. Que en todo caso, fíjate que viendo del punto de vista humano, las declaraciones del profesor, yo le llamaría a eso real vocación. Gracias, Imagínate, Matías. corrió riesgo su vida. Exactamente. Muchachos. Como siempre, excelente.